Ahora vamos a abordar este caso desde la ciencia forense. Hemos analizado algunas entrevistas que en su momento concedieron los hermanos de Antonio Anglés, Miguel Ricard, la más reciente, los marineros y el capitán del City of Plymouth, y lo hemos hecho para ver si entraban en contradicciones, si estaban mintiendo o si estaban ocultando información, ya que el peso de estos personajes fue muy importante para inclinar la balanza hacia un lugar u otro. Y esto lo vamos a hacer con Juan Ángel Anta. Juan Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Encantado de volver a estar con vosotros. Juan Ángel, ¿tú crees que todos estos personajes de los que vamos a hablar ahora en su momento, cuando concedieron estas entrevistas, pensaron que con el tiempo alguien como tú las podría analizar y decir, cuidado, que aquí mintieron? No, seguro que no, porque en aquellas épocas no se trabajaba sobre esto, no se valoraba, el tema de la comunicación no verbal no estaba tan en expansión y el tema de la veracidad de los discursos tampoco, ni mucho menos. De todas formas, bueno, aquí podemos analizar, como tú bien has dicho, algunos indicios que podamos ver porque son vídeos. Lo ideal sería que hubiéramos podido entrevistarles nosotros mismos y así, bueno, hacerlo de una forma todavía más profesional, ¿no? Pero bueno, con lo que tenemos sí han salido algunos indicios, sí se ven algunos indicios que, bueno, son interesantes por lo menos para comentar y tenerlos en cuenta. Siempre desde la perspectiva que son vídeos grabados y hemos cogido los vídeos, el análisis de los vídeos. Pues si te parece, Juan Ángel, vamos a ir con el hermano de los Anglés que has podido analizar, Roberto Anglés. A ver qué nos cuenta. Sí, aquí, como tú bien dices, pues he valorado uno de los vídeos que me pasaste, ¿no? Y a este hermano de los Anglés se le ve, por ejemplo, en el minuto 2 y 38 segundos, ¿vale? Que le preguntan, ¿crees que puede estar en un país sudamericano? Haciendo referencia a su hermano, ¿no? Y dice, sí, seguro. Pero lo interesante es ver cómo hace un parpadeo muy largo y cómo dice que no con la cabeza, ¿no? A la vez que está diciendo que sí verbalmente. Bueno, esto es bastante complicado de hacer si lo queremos hacer nosotros de forma natural. El decir que sí y negar con la cabeza. Eso está relacionado con una incongruencia corporal. Habitualmente porque no se está de acuerdo con lo que está diciendo o porque lo que se está diciendo es contrario a lo que se siente o se piensa. Pero bueno, este es un único indicio. Podría ocurrir que esta persona lo hiciera así habitualmente. No hemos visto que lo haga habitualmente en el resto de vídeos, ¿vale? Y esto es lo que podemos ver en el minuto 2, segundo 38. Un poquito más adelante, en el minuto 2 y 51 segundos, le preguntan, ¿te dice en algún momento que hay más gente implicada? Eso se le está preguntando la entrevistadora al hermano de Anglés sobre Anglés, ¿no? ¿Qué es lo que hace el hermano de Anglés, Mauricio? Pues alarga el final de las palabras para ganar tiempo. Dice, a mí me dice que... y deja puntos suspensivos. Había gente metida entre medio, eleva los hombros y dice que no con la cabeza nuevamente. Vuelven a ser incongruencias corporales, que lo que hacen es ir un poquito en contra de lo que dice verbalmente. Y cuando hay estas incongruencias, habitualmente es que o falta información, o están ocultando algo, o no se está de acuerdo con lo que se está diciendo. Y finalmente, otro apartado, otro punto importante en este vídeo es en el minuto 3 y 3 segundos, ¿no? Que le preguntan, ¿de qué gente hablaba? Y entonces dice, este es más interesante todavía, porque dice, no lo sé. No dice, no me lo dijo, no me dice, no se lo pregunté. Él dice, no lo sé, como haciéndose lo propio, ¿no? Bueno, pues todo esto son indicios de engaño, de ocultación, de que nos falta me parece que nos falta parte de información. Al final parece que está muy enfadado con el hermano, ¿no? Pues por lo que ha hecho, es también como un poco incongruente porque hasta entonces habla de una forma pues natural sobre el hermano. Y lo que también es relevante en este vídeo es que cuando está relatando sobre una llamada, sobre la llamada que le hicieron a él y que dice que fue su hermano, ¿no? Ahí habla, toda su comunicación, verbal y no verbal, parece que coincide bastante, porque habla en pasado continuamente. O sea, es muy probable que esa llamada ocurriera. Lo que no tenemos tan claro solo con esto es que en esa llamada le hablara a su hermano ni le dijera eso que dice que le dijo.
salir de la cárcel de Picassent en libertad provisional. Parece ser que Roberto asegura que mientras esperaba la metadona en el dispensario del puerto de Valencia, se le acercó un coche del que descendió un hombre con un teléfono móvil en la mano. Desde ese mismo teléfono móvil pudo hablar con su hermano Antonio Anglés y así se desarrolló la conversación. ¿Tú eres Roberto Anglés? Y yo le dije, sí, ¿no? Y me dijo, espérate un momento, hay una llamada para ti, ¿no? Y enseguida se puso y me dice, oye, ¿no me conoces? Le digo, no, ¿quién eres? Y me dice, soy yo, tu hermano, el Antonio. Le digo, venga, va, ¿qué estás diciendo, chaval? No gastes esas bromas, ¿no? Me dice, oye, que sí, que soy tu hermano, Popolito. Popolito solamente me llamaba él cuando era pequeño, ¿no? Dime exactamente qué es lo que te dijo en esa conversación telefónica. Bueno, pues me dijo cómo estaba la familia, yo le dije que estaba bien. También me dijo de que ya me enviaría dinero por parte de otra persona, de que al final me dijo que no podía hablar más. Le dije, bueno, pero tú has matado a las niñas y tal, y me dijo que no le dejaban hablar del tema con la gente que estaba. También me dijo que bueno, que estaba bien, que vivía bien, que estaba bien situado, estaba con gente importante, que lo querían matar al principio, pero él fue listo y dejó en varios bancos unos papeles diciendo todos los nombres y todo lo que pasó. A mí me ha dicho que había mucha gente gordéntrica de Alcácer, hay de Picassent y de Valencia. Bien, hay que matizar que del que estamos hablando es de Roberto, ¿vale? Porque Mauricio ha dado entrevistas, pero apenas se le veía bien, etcétera, etcétera. Entonces, Juan Ángel, lo que tú nos quieres decir es que lo que parece innegable es que recibió una llamada, pero lo que no se puede asegurar es que esa llamada fuera de Antonio Anglés. Efectivamente, lo que sí encaja bastante, o no podemos decir que no fuera así, es la llamada que tuvo. Cuando él dice que tuvo una llamada, que alguien le llamó, lo que le dijeron y que pensaba que era su hermano, él está convencido de ello, ¿vale? Y la forma en la que utiliza los tiempos verbales, la forma en la que se expresa, los gestos que hace, son acordes en todo momento. Por lo tanto, y como es un vídeo, ahí no podemos más que decir que sí, que efectivamente parece que esa llamada sí la tuvo. En las preguntas en las que he mencionado anteriormente, ¿no? ¿Crees que puede estar en un país sudamericano? Bueno, pues él dice que sí está seguro, pero sus gestos corporales no le acompañan. Cuando le dice si te dice que en algún momento hay más gente implicada, pues lo mismo. Pues es como que o no se lo dijo o no se lo preguntó, etcétera, pero no lo quiere decir. Y cuando le dicen de qué gente hablaba, dice no lo sé, pues es porque también probablemente no se lo dijo o no lo preguntó. Entonces ahí hay una ocultación de información en esos aspectos. ¿Y tú crees que todas estas entrevistas que dio tanto Roberto como Mauricio, como Enrique, como su madre, lo hicieron para esconder a su hermano, para ayudarle, para ocultarlo o sencillamente para llamar la atención y ganar dinero? No tengo ni idea ahí, Jorge, la verdad. No hemos analizado a Roberto Anglés. Hombre, sabemos que era una persona que era un drogadicto, ¿no? El drogadicto y que estaba en la prisión, había salido de prisión. Yo no sé si es por llamar la atención o por no llamar la atención o le habían pagado dinero. No, la verdad que no tengo ni idea sobre eso. No me puedo mojar ahí porque me faltan muchos datos. No sé si tampoco es en exceso relevante el por qué lo haga, sino que a mí me parece más relevante si cuando lo hace su discurso es veraz o no es veraz, y en base a ello que los investigadores hubieran actuado en aquel momento. No es irrelevante o sí que lo es, porque claro, todas estas versiones que dio la familia apuntan a gente muy poderosa que estaría detrás de la muerte de las 3 niñas. Y si en este aspecto todos mintieron, bueno, pues como dije al principio, ellos inclinaron la balanza hacia un punto determinado que no era el correcto. Efectivamente, por eso te comentaba, lo que habría que tratar de haber valorado en aquel momento es del discurso suyo, qué apartados son veraces y podemos, podemos decir que son veraces y entonces no hay forma de descartarlos, y otros en los que nos crea duda y haber investigado por ahí. Yo me habría centrado, claro, yo me dedico a ello, entonces nos habríamos centrado más en aquel momento en esto, en el discurso, cómo lo está relatando, entonces decir, vale, este discurso aquí no nos encaja muy bien, bueno, pues que venga este hermano Anglés a hablar otra vez con nosotros, con los inspectores de turno, y en base a todas las entrevistas que había tenido, con esos datos, hacerle una entrevista. Y en esa entrevista ir viendo si lo puede explicar mejor, peor o no. Y ahí habríamos sabido, o habríamos tenido más a ciencia cierta, si lo que está diciendo es verdad o no, o era una invención para llamar la atención o por las razones que fueran.
Bueno, lamentablemente no podremos entrevistar a Roberto porque tanto Roberto como Enrique fallecieron en septiembre del año 2022. Hay quienes apuntan a que también los mataron por cierta información que sabían. Bueno, aquí las conspiraciones abarcan absolutamente todo. Juan Ángel, ¿con quién vamos a ir ahora? Pues a Ricard, en esa entrevista que le hicieron larga. Vamos a analizar un poquito a Ricard para ver qué es lo que nos está contando. Es una entrevista bastante extensa, comenta muchas cosas, pero si te parece me voy a ir a 3 puntos solo, ¿vale? Uno es en el minuto 11 y en el segundo 15, ¿vale? En el 11-15. Cuando le pregunta el entrevistador, le dice a Ricard, el 13 del 11 del 92, ¿dónde estabas? Y entonces coge Ricard y dice, no me acuerdo y niega con la cabeza. Vale, se queda inmóvil. Se queda en una inmovilidad que normalmente son indicios de ocultación, es porque no se quiere revelar algo, ¿vale? Y después se ríe. Hombre, estamos hablando de que te están preguntando dónde estabas cuando ocurrieron los asesinatos de las niñas. Que alguien se ría suele ser un indicio en ese momento, y sobre esos hechos es una emoción incongruente. Puede ser por nerviosismo, ¿vale? Pero ya llevaba un tiempo en la entrevista, con lo cual no parece que pueda ser por ello, y por lo tanto, si es una emoción incongruente es porque es una emoción que quiere camuflar algo contrario a lo que se siente, ¿sí? Y continúa diciendo, ojalá tuviera, puntos suspensivos, no me acuerdo, no termina las frases, tiene emociones incongruentes. Bueno, todo esto correlaciona con indicios de ocultación, como que no quiere contar cosas, ¿vale? Cuando le siguen diciendo, ¿no? Pues a Ricard en ese momento, en 11-15, cuando dice que, bueno, que hablaba que dice que en esa fecha, en la fecha de los hechos, estuvo en prisión, realiza múltiples manipulaciones. ¿Qué son manipulaciones? Pues cuando te tocan los ojos, cuando te rascas, cuando te toca la frente, se toca el cuello, se engancha el cuello a modo de que, bueno, de estar pasándolo mal. Bueno, son indicios inicialmente de alteración emocional, y si pudiéramos entrevistar o pudiéramos hablar con una persona, pues podríamos tener más claro si son indicios además de engaño o de ocultación, ¿no? No solo de que cuando alguien se altera emocionalmente, sino que cuando alguien se pone nervioso porque no está contando todo lo que sabe, hace ese tipo de manipulaciones. Y después continúa diciendo, eran fechas muy cercanas, pero no fui capaz de recordar, y a día de hoy, y sigue sin terminar las frases. Cuando en otros momentos de esa entrevista termina las frases, hace ilustraciones, que es ayuda de las manos para ilustrar lo que está diciendo, cuando lo explica con más detalle. Bueno, pues ya esta parte suena mal y tiene bastantes indicios como de ocultación o de que nos falta información. Eso en el minuto 11-15, ¿vale? Nos vamos ahora hasta el minuto 33 y 29 segundos. Que le preguntan, o le dice, bueno, entre tú y el Mauri, por un ajuste de cuentas, habíais matado a Antonio Anglés y el cadáver lo dejasteis en la Romana. Eso es una hipótesis que se tenía, ¿vale? Y Ricard dice, yo nunca he tenido entrevistas con ese señor, porque le estaba refiriendo a un señor que le habían dicho esto, pero no da más explicaciones. Y parece que hace un gesto de miedo con la comisura de los labios. ¿A qué es debido el gesto de miedo? Pues no se sabe, yo no lo sé, no lo puedo saber. En la entrevista tampoco me aclara mucho más, porque si lo hubiéramos hecho nosotros, pues hubiéramos hecho un par de preguntas más para tratar de aclararlo, ¿no? Y tampoco lo niega directamente, no niega claramente que no estuviera ahí, sino que dice, yo nunca he tenido entrevistas con ese señor. No dice que pensaran o que hicieran algo parecido a lo que le acaban de decir, ¿no? Si entre tú y el Mauri, por un ajuste de cuentas, le habíais matado a Antonio. No dice, no lo hicimos, yo le tenía miedo. No dan una serie de explicaciones. Bueno, ahí parece que hay una falta de información. Nos falta información, o nos faltaría información. Y ahora nos vamos a ir con el último de Ricard, ¿vale? Que sería en el minuto 52 y segundo 19. Que es cuando el entrevistador le está diciendo, pues ¿qué le diría a las personas que piensan que él tuvo que ver en los asesinatos de las niñas de Alcácer? Y él dice, pues que se equivocan de persona. Niega con la cabeza. Y continúa diciendo que analicen el ADN que encontraron en el cuerpo de Desiree, pero si de mí no han encontrado nada, ¿por qué? ¿Y en qué se basan? Necesitan pruebas. No termina, ¿no? Sin pruebas, pero entiendo que es una mujer dolida, hablando de la madre de Desiree, ¿no? Y una mujer que busca justicia, venganza, un poco de todo. Yo la entiendo.
es como es una explicación sin ser explicación, es una especie de perorata, es una especie de circunloquio, hace preguntas por el camino, va diciendo que si no se encontró ADN, pues que él no estaría allí, mezcla muchas cosas y no dice por qué no lo ha hecho, ¿no? O las razones de que no lo hizo y por qué no lo hizo. Ahí nos falta bastante parte de información y parece que su comunicación no es congruente. Entonces hay falta de información. Hay bastantes indicios de ocultación, ¿vale? Y yo creo que es hasta ahí lo que hemos analizado de Ricard, y en lo que podemos ver que hay una serie de indicios, insisto, porque son entrevistas que no hemos hecho nosotros, son vídeos grabados. Lo ideal sería poder hacer una entrevista, y si esta persona pues está encantada y quiere tratar de contar su versión, pues bueno, pues los que nos dedicamos a esto estaríamos encantados de poder oír su versión mientras le hacemos una entrevista amable, e ir viendo, ir grabándolo para tratar de ver qué indicios puede haber o no de ocultación, de engaño y de veracidad en lo que está diciendo esta persona. Y eso sería muy interesante, puesto que se ha prestado ya, ¿no?, a dar alguna entrevista y a contar su versión. Pues sería interesante poderlo hacer así. Yo os voy a poner un fragmento de esa entrevista para que escuchéis la voz de Miguel Ricard, pero claro, con todos los puntos que ha dado Juan Ángel, tendríamos que poner la entrevista completa. Esta entrevista está en el Rincón del Disidente. Allí podréis verla en YouTube y punto por punto, con lo que va diciendo Juan Ángel, ver las incongruencias a través de los gestos de Miguel Ricard. Hay gente que te sitúa como la mano derecha lugarteniente de Antonio Anglés. Yo quiero que tú cuentes cómo era tu... Mi relación con Antonio no era buena. ¿No era buena? No. De hecho, andábamos juntos muy poquito. Yo con el que me relacionaba más era con Roberto. Vale. Te tengo que hacer la pregunta, Miguel. El 13 de noviembre del año 92, ¿dónde estabas? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No me acuerdo, ojalá tuviera un... No me acuerdo. Pero, es imposible. Según la... Bien, aquí queremos dar un dato muy importante, y es que al final de esa charla veréis que Miguel Ricard dice que está dispuesto a someterse a la prueba del pentotal sódico, lo que es el suero de la verdad, para que la gente sepa que realmente es inocente. Bien, pues Juan Ángel Anta y su equipo de Detecta tienen esa prueba y están dispuestos a hacérsela a Miguel Ricard totalmente gratuita. Es decir, si alguien que nos está escuchando ahora mismo conoce a Miguel Ricard, conoce a alguien de su entorno, saben de alguna forma de poder contactar con él, bueno, pues hacérnoslo llegar, o os comunicáis directamente con Detecta y ellos se desplazarán hasta donde esté Miguel Ricard, o le pagarán los gastos hasta donde tenga que ir, y todo absolutamente gratis para poder hacerse esa prueba y demostrar, como él ha dicho, su inocencia. Sí, sobre todo, nos podemos olvidar, fíjate, Jorge, vamos a dar el beneficio de la duda más grande que podemos tener, incluso nos podríamos llegar a olvidar, ¿no? Claro, pero no es tan, o es menos creíble cuando de eso no te acuerdas, y sí te acuerdas de fechas pasadas en lo que ocurrió en determinado día con Anglés y con su hermano, si te acuerdas de lo que ocurrió un poquito después, si te acuerdas de determinadas diálogos que tuviste en un momento previo y después del hecho, y justo en el momento en el que ocurren los hechos tú dices que no te acuerdas de eso. Pues hombre, cuando menos es sospechoso. Pero bueno, podría ocurrir que lo ha eliminado, o porque le causa un gran pesar, por mil razones podría ocurrir. Como tú bien has dicho, en esa entrevista le hace un ofrecimiento para que se preste a hacer la prueba del pentotal sódico, de la mitad sódico, se llama de las dos formas, ¿sí? Que es el suero de la verdad. Hay que decir que el suero de la verdad tiene bastantes problemillas. Tenía bastantes problemillas antiguamente, y hoy en día yo creo que sigue teniendo los mismos, que bueno, no es tan eficiente como se pensaba. El amital sódico al final es una droga que lo que hace es disminuir parte de tu percepción. Por lo tanto, esa percepción también puede ser inventada, aunque te hayan aplicado el pentotal sódico. Es decir, que puedes estar en una parte de ensoñación y tú estar contando una especie de ensoñación, ¿sí?
Eso por un lado, y por otro lado te puede crear algún trastorno. Si me paso con la dosis, pues puede crear un problema cerebral, ¿no? Puede crear una especie de psicosis, etcétera. Digo porque lo tengan en cuenta o por lo que los vayan a hacer que lo valoren. Y sí, como tú bien has dicho, bueno, pues hay otras técnicas para valorar la veracidad de los discursos o de las declaraciones. En España algunos nos dedicamos a ello, nosotros efectivamente hacemos periciales y sería interesante si esta persona se presta, no habría ningún problema en aceptarlo y en decir que venga, va a ser con toda discreción, no se va a decir nada a nadie y sería muy interesante. Puede hacer un par de entrevistas, nosotros hacemos varias entrevistas, no solo una, para tenerlo más claro, con las grabaciones de lo que hace, lo que dice, y en base a ello pues valorar si su discurso es veraz o tiene indicios de veracidad y dónde, y tiene indicios de engaño o ocultación y dónde. Y son entrevistas, como cualquier otras entrevistas. Fijaros que casi todo el caso Alcácer gira en torno a la fuga de Antonio Anglés y no sabemos dónde está Antonio Anglés y como hemos dicho a lo largo de nuestra intervención de hoy, si Antonio Anglés apareciera ni siquiera podría ser juzgado. Vayamos ahora con los marineros y el capitán del City of Plymouth, Juan Ángel. Aquí, ¿qué has descubierto? Pues mira, esto es un poquito más complicado y entonces esto hay que cogerlo un poquito más con pinzas, ¿vale? Porque eso ya son vídeos, es un documental, pero ya está editado, han sacado partes que sí, partes que no, las partes que podemos ver allí y queda bastante evidente, tampoco hace falta ser muy experto en ello, ¿eh? Se ve que tanto los marineros como el capitán ocultan información. No terminan de aclarar exactamente dónde estaba cada uno ni en el momento en el que estaba. No terminan de aclarar por qué uno tenía las llaves, que era cocinero, y le abría o lo dejaba de abrir. No terminan de aclarar por qué, aunque ese tenía las llaves, había otros marineros que pasaban por ahí, miraban de vez en cuando y le veían o no le veían, o habían estado hablando con él 1 hora o 2 horas. Pero ninguno de ellos, ni el capitán, ni los que estaban allí, y los que estaban vivos, claro, porque había alguno que había fallecido. Entonces, incluso cuando les preguntan, muchas veces se quedan como muy inmóviles, no terminan de explicarlo bien o no pueden explicarlo y dicen, no, pues yo no sé nada más. No sé, hay como un halo de ocultación en torno a... Está claro, o parece que está claro, que estuvo allí, porque estos dicen que sí que le reconocen, que lo vieron allí. Te excusan muchos de ellos diciendo, bueno, pero no sabíamos que había hecho esto, por un lado o por otro, como tratando de decir, bueno, le dejamos marchar porque no sabíamos que había hecho esto, dicen unos, otros no dicen nada de eso. No queda muy claro si se escapó, si saltó por la ventana o no saltó por la ventana, si salió por la puerta o le abrieron la puerta. No queda claro nada de eso cuando tenemos a casi todos los protagonistas del barco, menos alguno que ha fallecido, en cuanto al tipo de preguntas que les han hecho, por lo menos las que hemos visto nosotros. Entonces, ahí a nosotros nos falta mucha información y yo lo único que puedo decir aquí es que tanto las entrevistas que se le han hecho al capitán como a los marineros hay una especie de ocultación de información, nos falta información. Y podríamos llegar a cualquier tipo de conclusión, o que Anglés les dio dinero, o que Anglés se marchó con droga y les dio droga a cambio de que le dejara marchar, o que saltó por la ventana y se cayó al mar, o que le tiraron al mar. Eso es hacer hipótesis sin mucho fundamento y sin tener datos concretos sobre ello, ¿vale? Entonces puede ser cualquier cosa de esas. Lo que sí parece es que no son claros a la hora de explicar todas las cosas y no queda claro ni quién fue el último, ni por qué le encerraron en un sitio y lo cerraron con tablas y pudo salir sin, no sé, parecía que había hecho magia a la hora de marcharse. Hay falta de información ahí. Eso es lo único que podemos decir, Jorge, que falta información. Bueno, en esta ocasión, para poder ver estas entrevistas, estas incongruencias, tendréis que iros al documental. Creo que era de Netflix, esa fuga de Antonio Anglés, y ahí podréis ir analizando todo lo que ha dicho Juan Ángel Anta. Juan Ángel, antes de despedirnos, tú como opinión personal, ya no hablo como experto, hablo como una persona que vio el caso totalmente anonadado, ¿crees que Antonio Anglés pudo huir y llegar hasta Dublín? Joder, a mí sí desde mi punto de vista, con poquitos datos, y esto no es relevante para nada, y como tú bien has dicho, ¿no? Pues si ahora te entregas, pues tampoco tendrían con qué juzgarte. Y creo que esto sale en muchos medios de comunicación y se puede conocer en todas las partes del mundo. Pues hombre, a mí me da la sensación de que esta persona no está viva desde hace tiempo, pero sin mucho fundamento, la verdad que sin mucho fundamento, Jorge, con la sensación que a mí me puede dar. Yo creo que no.
Bueno, llegamos al final de nuestra conversación. Juan Ángel, si alguien de los que nos está escuchando, como he dicho antes, conoce a Miguel Ricard, le puede hacer llegar este programa, este mensaje, para que se someta a esta prueba de forma gratuita. Juan Ángel, ¿dónde pueden ponerse en contacto contigo? Bueno, que se pongan en contacto. Se pueden poner en contacto contigo, Jorge, que nos conoces, si les das los datos nuestros o el mío personal. Y si no, que se pongan en contacto a través de Detecta, de la empresa, ¿no? Que somos el gabinete de criminología del País Vasco. Pues ahí, que miren, que entren en contacto bien en la página web o con el teléfono que tienen ahí, que nos digan quiénes son y le van a poner en contacto le pregunten por mí, le van a poner en contacto conmigo directamente. Y si no, a través de ti, ¿vale? Y que todo se hará de forma muy, muy, muy discreta, como nos conocen, que hemos hecho otra serie de trabajos que nadie se sabe, pues porque no se pueden sacar a la luz. Bueno, aquí queda esta oferta única. Juan Ángel, como siempre, un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo, encantado.